se lo habían encargado gente de CNI que estaban trabajando con los vascos. Después, él hace una mención clara, y eso creo que quede abierto. Él hace una mención clara a que les han agregado una persona que era el tunecino, que el tunecino se lo habían incorporado los de CNI, pero con un contacto de la policía, de la UCIE. Entonces, son cosas que yo creo que deben de ser investigadas. Hombre, es que esto es muy fuerte todo esto. Son cosas que deben de ser investigadas. Yo desconozco, a lo mejor tengo que hacer lo que me decía el bueno de... Bueno, luego lo cuentas, lo que te dice Juan del Olmo. Luego lo que te dice Juan del Olmo, digo por ir por partes. ¿Tú por qué no avisas a Víctor o a la UCO cuando él te cuenta esto? Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú avisas a la UCO? Hay mucha gente que a mí me ha reprochado el porque yo no he avisado, el porque yo no me he declarado en el juicio, el porque una serie... No, pero lo primero, ¿por qué no? Cuando te lo cuenta, cuando sale... Cuando te cuenta esto, ¿qué haces? ¿Qué haces después? Cuando se va, llama al de tu casa. Joder, yo cuando me cuenta eso, pues lo que hago es comérmelo con patatas fritas. Él me dijo, además en aquella conversación, me dijo que quería que Rafa... Bebe un poquito de agua. Que aquí con... Es que no... Perdonar, Yo no sé si incluso tendríamos que hacer a lo mejor una pausa o algo para... ¿Cómo lo ves? ¿Quieres hacer una pausa o...? Me da igual, ¿Tú pero, estás tranquilo? Si queréis que descansemos un poco, descansemos, pero vamos, podemos retomar y luego entramos en opiniones ya. Entonces, en aquel... Ya me he perdido. ¿Por dónde iba? ¿Qué haces después de que Yamal sale de tu casa? Sí. ¿Te acuerdas del día que te hace esta confesión? Sí, hablamos del 19, el Día del Padre, o días cerca del Día del Padre. Yo no hago nada, la única cosa él me dice... Pero ya, perdona, Rafa Zuller ya había sido implicado en este asunto. Sí, Rafa Zuller ya estaba siendo implicado. Con lo cual tú ya tenías conocimiento de alguna relación... Rafa había estado en mi casa antes y después del atentado. Yo sospechaba de que había alguna cosa que no cuadraba, porque justo unos días antes del atentado, los controladores de Rafa se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, vamos a apretarle las clavijas al cabrón ¿qué tal? Y yo con Rafa, como tenía, ya no es que trabajáramos juntos, sino que habíamos incluso hecho una amistad. Entonces le llamé por teléfono y le dije, oye, vente para casa. Se vino para mi casa y le metí un repaso y le dije, pero ¿qué coño está pasando? Que estás dando problemas en la unidad, no estás informando. Me dicen, ¿qué tal? No, hostia, pues si he pasado esto ahora y he hecho lo otro y tal y que cual. ¿De qué cojones se quejan? Lo que tienen que hacer es pagarme más, que no me están pagando. No sé lo que habrá cobrado o no, porque la UCO, desde luego, si ha pagado solo lo que han manifestado, 150 euros y no sé qué, valiente confidente barato les ha salido, ¿no? A ti te pagaban mucho más. A ti te pagaban más. Pues honestamente, sí. Bueno, como decíamos, ¿por qué no avisas a la UCO de todo esto? A ver, se habían sucedido una serie de hechos. Se montó una película en donde también he traído documentación aquí para demostrar que yo tengo antecedentes limpios, pero sí que a mí se me metió en prisión acusado de doble homicidio de narcos. En diciembre de 2003. En diciembre de 2003. Se me metió acusado de doble homicidio, que había ejecutado a 2 colombianos, que era verdad que había 2 colombianos, no que era verdad que yo los había ejecutado. Era verdad que había 2 colombianos muertos. Sino que había 2 colombianos que los arrodillaron y les metieron tiro en la nuca, por ahí por Vallecas, o por un lado de estos así. Era cierto que esos 2 homicidios se habían producido. Pero, y te acusan a ti de eso. Pero no sé por qué rabos, pues lo de la UDICO, y me metieron a mí en eso. Yo entonces en aquella época estaba haciendo un tema de... Bueno, estaba haciendo varios temas, pero llevaba un tema de narcotráfico internacional con un gallego. Llevaba un tema también de coches robados internacional que traían de Alemania, y estaba también con otro tema de clonaje de tarjetas. Entonces lo del Audico, pues habían intervenido en mi teléfono y vinieron y me metieron narcotráfico, doble homicidio y banda organizada.
registraron mi casa, se llevaron lo que consideraron oportuno. Curiosamente, venían buscando drogas a mi casa y no trajeron ningún perro, o sea que estaba claro. Yo tengo, los buenos de la UCO ya lo saben, que tengo una memoria que yo me acuerdo mucho de las calles, de las situaciones, de las caras. Tengo buena memoria para esas cosas. Fotográfica se llama. Sí, pero sin embargo, para los datos soy un poco lento. Sí. Entonces lo que tengo es un hábito de grabar las cosas. No es el hábito que hace al monje, ¿no? Sí, no. Y entonces grabo las cosas. Ahora nos estás grabando, ¿no? No, ahora lo estaréis grabando vosotros, ¿no? O nos deben de estar grabando por ahí, porque mañana me van a decir, mira, qué cabrón eres, mira, lo que has dicho, que nos has puesto en compromiso. Y entonces, pues, en mi casa desaparecieron, porque de hecho, las conversaciones que yo tenía grabadas, por ejemplo, con Yamal, la conversación que yo tenía grabada con la Mari, estaban grabadas. ¿Les habías grabado la conversación Sí. a los dos? Y eso desaparece de tu casa. Y eso no está en mi casa. Desaparece de tu casa en el tiempo que tú estás en la cárcel. Sí. Además, la detención... No, en el tiempo que yo estoy en la cárcel no desaparece... a ver, a mí cuando me meten en la cárcel, Sí. Yo salí de la cárcel después de las Navidades. Ujú. Después de las Navidades. Y durante el periodo que yo estaba en la cárcel, porque era Navidad y eso, entonces yo le pedí a los de la UCO que se pusieran en contacto con mi familia, porque yo no soy muy excesivamente vinculado a la familia. No que no soy vinculado, tengo una familia extraordinaria, que los adoro y les mando un abrazo, pero obviamente con mi trabajo pues tengo que ser un poco cauteloso y mantener distancia. los he mantenido al margen. Pero como era el tema de las Navidades y eso, pues le dije a lo de la unidad, digo, bueno, pues si estoy en la cárcel, por lo menos llamar a mi familia, decirles que estoy haciendo un trabajo y que no puedo hablar con ellos por teléfono. Porque desde la cárcel te pones a llamar y cuando menos te lo esperan, a ver, los internos que salgan fuera, los internos que... Entonces no se puede. Y ellos se quedaron, obviamente, pues con la llave de mi casa para traerme ropa, para traerme los enseres que pudiera necesitar en prisión. Lo que pasa es que me imagino, de mi casa, cuando me hicieron el registro, en el registro estuvo presente una secretaria judicial, estuvo presente los de la UDICO y estuvieron presentes mi abogado, que era un abogado que también trabaja para la UCO, don Carlos Prieto, que fue el que me asistía. Y entonces, bueno, pues nada, me hicieron el registro y tal, y se llevaron un montón de cosas. Todo lo que consideran oportuno, pero después de mi casa, pues alguien se ha debido de quedar con alguna cosa que tú te has quedado con sin ella. alguna llave. Ahí entro después. Y de mi casa se han llevado algunas cosas. Ujú. Entre otras, las cosas que han desaparecido han sido cintas que yo tenía grabadas de varias cosas de trabajo. Sobre todo lo que se grababa en mi casa, porque yo en mi casa recibía muchísima gente y lo grababa casi todo. uh-huh. Bueno, entonces nos encontramos que te meten en la cárcel un mes, en el mes o esas Navidades, antes del atentado. ¿Tú ves ya algo raro? Porque eso no te cuadra mucho que te metan. A mí no me cuadra ni poco ni mucho, a mí no me cuadra nada. Lo que pasa es que yo ya me mosqueé. Pero sales de la cárcel sin ningún problema. Sí, salí de la cárcel al mes, sin vista oral ni nada. Y los que te acusaban de haber asesinado a los colombianos ya no te acusan. No, se consideró todo un error judicial. Un error judicial, bien. Entonces, normal sales. Para ellos el hábito normal para sacarte es lo mismo que había pasado con la Mari, lo mismo que había pasado con la Mari, lo mismo que habíamos hecho con Rafa, por lo mismo que habíamos hecho con la Operación Hierro. Bien. Pues es eso. no. Entonces nos encontramos con que ya sales de la cárcel, se produce el atentado, nos has contado cómo te cuenta Yamal lo que te ha contado. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Dónde te encuentras el día que explota el piso de Leganés? ¿El día que explota el piso de Leganés? Donde se supone que mueren el chino. Todo en Madrid. ¿Te enteras de lo que pasa? Yo me enteré de que estaban allá eso. Además, no solamente que me enteré, sino que casualmente yo me junté con Carlitos, con Carlos Benur. ¿Y quién es Carlos Benur? Carlos Benur es un chico musulmán que también trabajaba para Información,
porque también estuvo implicado en la Operación Hierro, y me encontré con él, y el mismo Carlos, que ahora no sé dónde está, y no sé porque tampoco se le ha llamado a declarar, porque algunas cosas así que podría haber aportado para esclarecer, ya que, entre otras cosas, era amigo también de Yamal. Se movían juntos. Y no solamente eso, sino que Carlos era un informante también. Carlos a mí me hace... Bueno, ahí hablamos del conejo, que el conejo estaba en Marruecos, y inclusive Carlos me dijo que le había estado animando para que no se viniera porque la cosa se estaba poniendo complicada y se estaban produciendo muchísimas detenciones, que era mejor que se quedara de momentos en Marruecos, pero sin embargo pues el otro tomó la determinación de venirse para España y enfrentarse a lo que le pudiera pasar.